Yo he aprendido con los años que el primer paso para edificar líderes, discípulos, hijos, cualquiera en los cuales esté fungiendo de mentor, el primer paso es identificarlo y creer en ellos. Si no crees en tu hijo, pero de verdad, profundamente, se lo digas o no, si no crees que realmente lo va a lograr, no lo va a lograr, porque vas a tener un acto fallido y le vas a decir algo como torpe, la cabeza no te da, cosas que muchos de nuestra generación hemos oído mientras nos criamos, nos han dicho esas cosas. No sé, pero convivo con muchos de mi generación que me dicen, sí, a mí también me decían eso, pero ¿qué tienes en la cabeza? ¿Pero por qué no piensas? Y aunque sabíamos que nuestras madres hablaban de la boca para afuera, o nuestros padres simplemente eran bravucones, no creo necesariamente que mi padre pensara todo lo que me decía a mí en momentos de nervios. A veces lo que me decía eran producto de estar alcoholizado. Pero sin embargo yo era un chiquito de 5 años, que no interpretaba que eso era una frase que provenía de lo etílico, sino que interpretaba que realmente él me decía, eres un torpe. Y yo por muchos años pensé que era torpe. Me costó mucho reinventarme en el Señor, hacer una reingeniería de quién era yo, pararme seguro. Dios tuvo que sanarme, como se los he contado en tantas ocasiones, para que yo pudiera ser un líder saludable, que no contamine a los demás. Insisto con este criterio que creo que quien está herido almáticamente transmite la palabra de manera contaminada también y herida. Los que exhortan y dejan dolor en el alma en lugar de poner un ungüento es porque por lo general lo hacen desde el resentimiento, de que no están sanos. Y entonces exacerban sus frustraciones, sus dolores, sus impotencias. Y cuando uno no se ama a sí mismo, no puede amar al otro ni puede ver potencial en los demás. Los padres que nos dijeron torpe, idiota, imbécil, si ustedes piensan bien de manera objetiva, van a ver que ellos no estaban felices con sí mismos. A lo mejor no eran felices en sus matrimonios, no tenían la vida que habían considerado tener a esa altura de sus años, y entonces se lo agarraban con los más inocentes, con los mudos testigos que crecíamos a la par de la mesa y nos retaban, nos tiraban las chanclas, nos decían que eran para enderezarnos. Yo creo que muchas veces fue para descargar frustraciones, y puedo hablarlo porque lo digo no desde el rencor. Amo a mi mamá que está en el cielo y a mi viejo que mañana cumplirá 91 años y por supuesto le manda saludos. Los amo profundamente. Pero yo digo, ¿por qué eran así? Porque a lo mejor no estaban felices, porque no estaban bien, ¿no? Entonces, esto pasa en cualquier orden de la vida. No logramos ver el potencial. ¿Por qué no lo logramos ver? La Biblia tiene una historia maravillosa. En Éxodo 15, 22, los hijos de Israel están vociferando una de las tantas quejas después de haber sido librado de las ataduras o de las ligaduras de Egipto. Una de las tantas quejas. Habían cruzado el Mar Rojo, habían viajado tierra adentro hasta que se quedaron sin agua. Viajaron varias millas, llegan a un pequeño lago y dicen, por fin un poco de agua. Cuando van a beber, eran aguas amargas. De allí la palabra mara, que significa amargura. Dice, no puede ser, tanto esperar agua, llegamos y el agua está amarga. Y entonces dice la Biblia que las quejas fueron peores todavía. Porque encima que tomaron agua, y algunos decían, no hubiésemos visto nada mejor. Nos ilusionamos y encima nos va peor. Y Moisés, que siempre era el reducto de las quejas de todo el mundo, clama a Jehová. Porque Moisés era eso, nada más que otra cosa que el depositario de las quejas. Todo el mundo se quejaba con Moisés. Entonces él clama a Jehová y Dios le mostró un árbol. Aquí estoy leyendo de manera literal Éxodo 15, 25. Y Dios le mostró un árbol, no se pierdan el detalle, porque acá se pone interesante la cosa. Le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Agarró un árbol, lo echó en las aguas se endulzaron, se produce el milagro. Moisés clama al Señor y cuando lo hizo Dios le mostró un árbol. Si lees ese episodio y una y otra vez y le dices, Espíritu Santo, enséñame qué me quiere mostrar, notarás que Dios no creó un árbol para Moisés. Dios no trasplantó un árbol para Moisés. Él no hizo aparecer un árbol, ni el árbol cayó del cielo. Dios le mostró un árbol. La mayoría de las veces en la vida siempre ocurre ese mismo modus operandi
cuando Dios está en la ecuación. Yo creo que esos israelitas debieron haber pasado al lado de ese árbol docenas de veces sin reconocer el potencial. No podían ver. Cuando no estás contento con ti mismo, cuando te vives quejando, te puedes poner bajo la sombra del árbol que tiene la solución para las aguas amargas y murmuras debajo del árbol. La respuesta estaba bajo las narices, o mejor dicho, sobre sus cabezas, si hablamos en términos de árbol. Ahí estaba el árbol y Dios se lo mostró. Es como que Moisés dice, ¿qué voy a hacer? Y Dios dice, ahí está el árbol, echa la rama y se terminó el problema. Le mostró un árbol. Hay varios pasajes en la Biblia donde Dios dice, y le mostró, como diciendo, ahí estaba, cabezón, ¿cómo no lo viste? Yo he tratado en estos años con muchos jóvenes, pero particularmente me sorprenden aquellos que se enamoran en términos románticos a primera vista. Ven a alguien y dice, y de repente se enfocan y les sale de adentro el romántico y dice, wow, ¿viste quién entró? Y entró ella caminando así como una gata ungida, caminando así. Y todos los muchachos, ¡au! Y cantan Nus Dei. Oh, aparece el muchacho, también el galán, y todas las chicas derretidas. Eso es algo normal. Ahora, en el ámbito espiritual pasa por lo general siempre eso. Nosotros queremos ser enamorados a primera vista. Señor, dame un ministerio. Y la gente pasa a los altares esperando que un profeta le diga, recibe ahora el don de sanidad. Y sale a sanar gente. Nos gustan esas cosas para ponerlas en un libro. No funciona así. Con el Señor uno redescubre cosas. A veces genes que se activan más tarde porque no lo hemos visto. Hay árboles dentro que no hemos visto. Y Dios dice, te voy a mostrar, ahí estuvo siempre. Y le mostró un árbol que habrá estado ahí decenas de veces. Pero estaban tan ocupados, quejándose, que sus ojos permanecieron ciegos a los que tenían. Ciegos. Pedro tiene que pagar un impuesto y el Señor le dice, ¿tú qué sabes hacer? Pescar. Bueno, pesca. Y saca un pez y dice, ábrelo, y hay una moneda dentro. El Señor dice, ¿qué es lo que sabes hacer? No le dice a Pedro, y bueno, dedícate a otra cosa, pescando, ¿cómo vas a pagar? Te equivocaste de oficio. ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que Dios te dio? Pero si estás maldiciendo ser pescador, nunca vas a encontrar una moneda dentro del pez. Los cristianos sufrimos de una ceguera espiritual en cuanto a los recursos, en cuanto a lo que podemos, nos preocupamos por lo que no se puede hacer y debiéramos la iglesia ser conocidos por lo que defendemos, no por lo que nos oponemos siempre. Tenemos pánico a lo mundano cuando Dios dice no temáis porque mayor es el que está contigo que los que están en el mundo. Es mayor lo que tenemos dentro, ¿sí o no? Miren, otra historia cortita, muy similar. Abraham no puede tener hijos. No soporta la espera, tiene una idea, dice, ¿por qué no? La esposa en realidad tiene la idea, le dice, ¿por qué no tienes hijos con la sirvienta, con la sierva? Y luego ella va a parir a tu hijo sobre mi falda y es como si lo estuviera pariendo yo. Lo más parecido a fertilización in vitro que había en el momento. Yo creo que no le tuvo que rogar mucho a Abraham. Abraham dijo, bueno, hago el sacrificio esta noche. Pero nace el hijo de la sirvienta, luego ella queda embarazada, tal como Dios lo había prometido, de su esposo. Empieza una puja que hasta el día de hoy permanece. Miren lo que es adelantarse a la voluntad de Dios. No es el tema del mensaje, lo predicaré otro día, pero miren lo que es adelantarse a lo perfecto de Dios. Toda la vida esos dos hijos estuvieron enemistados. Hasta el día de hoy son los judíos y los árabes. Hasta el día de hoy hay una guerra que no se termina por una noche que no debió haber ocurrido, con quien no debió haber pasado, porque Sara lo indujo a apurarse a lo que no tenía que haberse apurado. Bueno, la cosa, para hacer la historia corta, que Sara se pone muy celosa de lo que es la madre de su otro hijo, el hijo de Abraham, y un día le dice, quiero que la eches, a ella y al hijo, no los soporto, los odio cuando los veo pasar por acá. Así que Abraham decide no tener problemas con su esposa, le dice a esta muchacha que se llama Agar, que casualmente significa extraña. Miren qué casual, o qué ironía. Esta mujer tiene cierto grado de honor, había sido la amante de Abraham. De alguna forma se sentía especial
y ahora es una mujer con un hijo sin honor, con vergüenza, fue despedida, es arrojada como un mueble viejo que ya no sirve. Pierde la identidad, que es lo último que un ser humano puede perder, la dignidad, la identidad. Como Abraham, no sé si porque su esposa se lo dice o porque a él se le ocurre, le da un mendrugo de pan, lo que sería una torta de jamón del Chavo, una cantimplora con agua y la manda al desierto. Con eso no pasa nada más que el día y menos 2 personas. Así que va por la jungla del desierto, la jungla de la ciudad, de la soledad, con un almuerzo, con una vianda. Dice que el día siguiente Abraham se levanta de madrugada, toma un pan, literalmente un odre de agua, se los da a Agar, los pone sobre el hombro y dice, por favor, vete, no quiero tener problemas con mi mujer. Y esta mujer anda dando vuelta con el desierto con un sándwich y un poquito de agua. Cuando se le acaba el agua, sabe que va a morir en el desierto, pone al niño bajo el arbusto, se distancia de él y dice literalmente que cuando se acaba el agua fue a sentarse sola a cierta distancia y dice, no quiero ver morir a mi hijo. En otras palabras, no quiero ver cuando el niño muera, va a morir, pero no lo quiero ver. Y se sienta a llorar desconsoladamente. Yo he leído ese episodio una y otra vez porque hay un detalle que no es congruente. Si lo lees rápido, no es congruente lo que dice un versículo con el otro. ¿Cuál es lo incongruente que yo veo en el episodio bíblico? Que dice en el versículo siguiente. En el anterior dice, y la mujer lloraba desconsoladamente. No menciona al niño. Pero luego dice, cuando Dios oyó al niño llorar. Entonces digo, a ver, ¿quién estaba llorando? ¿El niño o la madre? Acá está llorando desconsoladamente la madre. Y Dios escucha el llanto del niño. Fíjense que Dios hace caso omiso. No le da bolilla a que la madre está llorando. No dice, ay, qué lástima me da esa mujer. La lástima no mueve a Dios. ¿Lo oyeron? Jamás la lástima moverá la mano de Dios por un principio bíblico. La fe mueve la mano de Dios. Si tú le dices, Señor, estoy solo, yo solito, me tengo que hacer unos fideos y una salchicha. Y pudrite comiendo salchicha, que hasta que no digan el nombre del Señor, mándame una hacedora de salchicha, hasta que no proclames en fe, la lástima no mueve a Dios. Si esta mujer llora y Dios no se da por enterado hasta que escucha el llanto del niño. ¿Qué me enseña? Primero, que Dios escucha el llanto de esa generación nueva. Dios escucha el llanto de los hijos. Ese ruido ensordecedor de los que necesitan la reivindicación, que alguien los levante. Yo provengo de esa generación. Mis padres se vivían quejando, como muchos de vuestros padres, quejándose que nos falta, que no tengo, no puedo, no sirvo. Pero Dios no escuchaba la queja de ellos, sino el llanto de nosotros, que íbamos a heredar la pobreza, la escasez, la quejabanza. Vio y escuchó nuestro llanto y nos dio una segunda oportunidad. Y cuando Dios escucha los llantos del niño, un ángel del cielo dice, ¿qué te pasa, Agar? No temas. Y acá está la reivindicación de que no hay un error del escriba. No temas porque Dios ya escuchó los sollozos, el llanto del niño. O sea, Dios se está conmoviendo por la nueva generación. Si no cambias tu manera de ver, de pensar, tu óptica de la vida, Dios lo hará por tus hijos. Dios lo hará por nuestros hijos. ¿Qué te pasa, Agar? Dios ya escuchó a tu hijo. Ella ni estaba enterada que el hijo estaba llorando porque dijo, yo no lo quiero ver morir. Lo dejó lejos. Una madre debería ser como una gallina con sus polluelos. Debería decir, si va a morir, que muera en mis brazos. Ella dijo, no lo quiero ver morir. No la culpo. Esa mujer vive una tragedia. Pero aún así, ella, como un avestruz, no quiere ver. Y otra vez, ay, son aguas amargas y no logra ver el árbol. ¿Qué te pasa, Agar? Dios ya escuchó los llantos del niño y luego le da 3 órdenes puntuales, directivas. Le dice, levántate. Vamos, levántate. Se ve que la mujer estaba, ay, ya soy pobrecita. Ah, levántate, che. Porque el ángel seguía hablando en argentino. Levántate, che. Y luego le dice, tómalo de la mano. O sea, ten contacto con él.
tómalo de la mano. Y luego le dice, levántate, álzalo, tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. Yo haré de él una gran nación. No te pongas a llorar. ¡Qué lindo! Levántate. Nunca podrás levantar a nadie si no sales de la depresión, si no estás por encima. Y acá me retrotraigo al inicio del mensaje. ¿Cómo vas a identificar líderes entre tu grupo si no te levantas, si no estás seguro de ti mismo? La seguridad hace que tú te levantes. Por eso Dios dice, ama al prójimo como a ti mismo. Sé seguro, levántate, mujer. Y ella se levanta. La segunda orden, alza al muchacho. Porque un alfarero siempre presiona la arcilla hacia arriba, nunca para abajo. Si tú no estás para levantarlo, tu hijo se va a ir abajo. Nadie puede levantar a los suyos si no está por encima de la persona. La arcilla siempre va para arriba. Una persona que está sana emocionalmente presiona la arcilla hacia arriba. Y luego le dice, tómalo de la mano. No dudes en tocar, en palmear, en ser hispano, porque a veces el entorno norteamericano o anglo nos va haciendo un poco fríos. Y uno no va a perder su hombría por decirle, Dios te bendiga, darle un gran abrazo a otro muchacho, en el caso de un varón a otro varón. Nosotros los hispanos tenemos que tener contacto, tenemos que decir Dios te bendiga, saludar, abrazar, las damas buscando otras damas, diciendo Dios te bendiga y ven a sentarte aquí. No tener miedo a eso. Yo sé que por ahí a otras culturas les puede chocar un poco, decir no, a mí no me gusta que me invadan mi espacio personal, pero más vale pedir perdón que permiso, decir mira, yo te voy a abrazar y te vas a sorprender que muchos se quiebran al abrazarlo. Porque eso es lo que la ceguera espiritual no nos deja ver, la necesidad de la gente. Levanta, toma la mano del muchacho, vamos, álzalo. Y otra vez, ladies and gentlemen, otra vez la provisión estuvo ahí. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos. No dice que era ciega antes. Le abrió los ojos y ella vio un pozo de agua. Otra vez, Dios no hizo aparecer el pozo de agua, Dios no creó el pozo de agua, Dios no mandó a un ángel a crear un pozo de agua, Dios no creó un dique de contención y trajo un pozo de agua. El pozo de agua estaba ahí, tuvo todo el tiempo, solamente que no lo vio antes. No vio la fuente de agua. Los israelitas no vieron el árbol y esta no vio nunca el pozo de agua. ¿Qué no estás viendo? ¿Qué shock te hace falta en la vida para ver algo que das por sentado? Qué feo que una cama de hospital y unos sueros intravenosos te tengan que decir a los gritos que tenías salud hasta ayer y nunca diste las gracias. Qué feo que el telegrama o el anuncio de despido de un viernes te dé un shock de realidad de que hasta ayer jueves tenías empleo y te quejabas. Siempre hay árboles o fuentes de agua de los cuales no vemos. No los vemos hasta que lo perdemos, hasta que ya no lo tenemos. La pregunta es, ¿qué shock necesitas en la vida para darte cuenta que sí tienes mucho? Que tienes piernas. No vamos a esperar que alguien te lleve en una silla de ruedas para decir, yo podía caminar. Nunca lo había pensado. Que te puedes parar, que te vales por ti mismo, que puedes ir al baño solo. Son lujos que muchos no se lo pueden dar, aunque quisieran. Ella no vio la fuente de agua y se estaba dejando morir, y dejando morir al hijo. Por falta de seguridad, porque en lugar de ser una liberadora de sueños, alguien que ve el potencial de los demás, y bueno, yo me voy a morir, pero de alguna forma voy a hacer que este hijo llegue a alguna parte, se hizo una secuestradora de sueños, secuestradora del futuro ajeno. Yo te digo, a ver, respóndeme rápido lo primero que te viene a la mente. Te digo, Saúl. ¿Qué te viene a la mente como Saúl? Era un rey, un ungido de Dios. ¿Por qué si te digo Saúl no me dices el ungido de Dios? ¿Por qué me dices el inseguro, el secuestrador de sueños? Aquel que conocemos muchas partes oscuras de Saúl. Sin embargo, Saúl profetizó entre los profetas siendo un rey. Sin embargo, Saúl fue ungido con la misma unción que reposó sobre la frente o la cabeza de David. Pero su inseguridad, ese celo estúpido,
torpe de querer matar a David, enfermo de celos, terminó arrojándose sobre su propia espada. Cuando eres inseguro y no te amas a ti mismo, no puedes liberar a nadie. Yo he tenido jefes millonarios inseguros. He conocido pastores inseguros. La inseguridad hace que cualquiera que tenga un talento más que él, ya lo quieran poner una pata encima y que no aparezca. Le dijeron a Moisés, algunos están profetizando. ¿Y qué dijo Moisés? Ojalá todo el pueblo profetice, si me tienen podrido, todos me vienen a hablar a mí. Ojalá se levanten más líderes. Ojalá todo el pueblo haga milagros. Tiene que haber un orden, porque no somos un pueblo desorganizado. Pero es maravilloso cuando estamos seguros. Decimos, sí, vamos adelante. Y somos pista de despegues en lugar de corchos, en lugar de tapones. Pista de despegue para los demás, porque si estás seguro de ti mismo, liberas potencial en otro. No celas. No te preocupas si Dios levanta a otro en tu lugar. Y yo estoy orando para que esto que ha comenzado en River no termine en nosotros, porque nos transformaremos otra vez en el estanque de Bethesda. Esto tiene que terminar en un río que cuanto más se aleje del altar, las aguas sean más profundas y los frutos de los árboles no fallen ni falten jamás. Y donde lleguen estas aguas, sanen. Alguien tiene que decirme amén. No. Amén. Ahora, ¿no es maravilloso saber que uno puede ser un agente de bendición? ¿No es lindo? Tienes que inspirar a alguien, si no la vida no tiene sentido. Y para inspirar a alguien necesitas sanarte, estar firme, estar seguro. Alguien tiene que decir amén. Aleluya. Inspirar es maravilloso. Levantar es maravilloso. Pero lo más trágico de la historia es no poder hacer ninguna de las dos cosas. Porque no ves ni el árbol ni el agua. No la ves. Nosotros vivíamos en Florida hace 8 años atrás. Toda la gente en Florida, bueno, no todas, pero la mayoría tiene una alberca, una piscina en su casa, pequeña, chiquita, grande, según su economía. Pueden tener una alberca. Y nosotros estábamos en un barrio donde si tú ves una vista aérea, todo el mundo tiene una alberca, son un montón de así de albercas, todo el mundo tiene una piscina pequeñita, chiquitita, detrás o al costado de la casa. En todo el día tú no escuchas ruido agua, nunca. Nadie se mete en esas albercas. ¿Qué va haciendo que nuestra piel se haga de rinoceronte en términos de valorar las cosas que otros no tienen? ¿Cómo se pierde la sensibilidad y el agradecimiento? No sé lo que hace que bebamos aguas amargas teniendo un árbol que lo puede endulzar. No sé lo que hace que dejemos a nuestra generación llorar y decir no quiero ver cómo mi hijo se pierde, ya no quiero ver, estoy mal, y no nos damos cuenta que tenemos un arroyo de agua ahí para que viva el niño y para que viva la madre. ¿Qué hace que no lo estamos viendo? No lo estamos viendo no porque no está, porque Dios no proveyó, sino porque estamos tan preocupados en quejarnos que nos estamos perdiendo la providencia divina. Dios dice, no me pidas que te dé lo que ya te di, no me pidas que te bendiga cuando ya te bendije. Toma lo que te di, agarra lo que proveí, agarra lo que te he provisto, te lo he dado para que lo vivas, para que bebas, para que sepas, para que crezcas, para que te desarrolles, para que te multipliques. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alguien tiene que decir amén. Así que si alientas los logros de los demás, das crédito a los demás, te conformas con permanecer anónimo, eres rápido para formar equipos, eres porque eres seguro. Te va a ir bien en la vida, porque eso es retroactivo. Cuando das, siempre te dan. Si eres una persona insegura, vas a sabotear todo lo que los otros quieren hacer. Resaltas las fallas ajenas. Como Saúl, te sientes celoso porque gritan, Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000, y te llenas de celo por una canción. No te gusta cuando alguien se hace más popular. Tu inseguridad no te deja hacer crecer a nadie. Y es tan feo. Mi tarea en este mensaje es lograr
número uno, que te reconcilies con quien eres. Eres eso, esa, ese, eso somos. Mal, bien, peor, en construcción, podríamos mejorar siempre, pero esto somos. Luego, mi tarea consiste en que ames eso, ese, esa. Logres amarte. Soy. Señor, si yo me subestimo, estoy pisoteando tu sangre, porque estoy diciendo, no valió la pena la sangre que derramaste por alguien como yo. No, yo soy importante, por algo me dijiste real sacerdocio, linaje escogido por Dios. No soy un gusano miserable, soy alguien que vale la pena. Importante. Cuando tienes esas tres cosas claras, ves a los demás con esa óptica. ¡Wow! Mira lo que puede ser en las manos de Dios. Si Dios hizo conmigo, imagínate lo que haría con Él. Yo siempre veo a jóvenes de verdad, y a personas mucho más capacitadas que yo. Intelectualmente, en carisma. Acá en la iglesia, los veo. Mucho más capacitados de lo que yo era a esa edad. Y sin embargo, tan lleno de miedos, de temores, que el otro, que no me quitan el lugar. Yo digo, si se sanaran pronto, si vieran lo que Dios tiene por ellos, verían el árbol, endulzarían las aguas, verían la fuente de agua. No la ven. Y no por falta de capacidad, ni de intelecto, ni de preparación, sino siempre es estima dañada. Alguien te hizo caer, hizo un crack en tu corazón y no te repusiste más. Y siempre ves a través de esa herida. Y si miras a través de la herida, ves, perdónenme el término explícito, pero ves pus. Ves putrefacción a través de los lentes. Hueles a pus. Hueles a pútrido. Tienes que sanarte, purificarte, limpiarte, y ahí ves con claridad todo lo que Dios puede hacer. Levántate, alza al muchacho, tómalo de la mano, porque haré de él una gran nación. Vamos a ponernos de pie y darle el mayor aplauso de la historia al Señor de señores. Si es que Dios habló, si crees que Dios habló, que se escuche ese aplauso. ¡Aleluya! Es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte, la llama no se apagará. Es un río que no se detiene, que larga por fin esta casa. El Rey ha venido a morar. El avivamiento en calle Broadway. River Jet es un río que no se detendrá jamás. River Jet es un río que no se detendrá jamás. El Evangelio de San Juan, el capítulo 9, el versículo 1, relata el siguiente incidente. Dice que Jesús, cuando iba caminando, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿para que este hombre haya nacido ciego? ¿Quién crees que pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús responde: ni él pecó, ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se haga evidente en su vida, para que Dios se glorifique. Y mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra de aquel que me envió, porque vendrá la noche cuando nadie podrá trabajar.
Mientras yo esté en este mundo, luz soy en este mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego diciendo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al regresar ya veía. Sus vecinos, que lo habían visto pedir limosna por años, decían: ¿este no es el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí, es él. Otros decían: no, no es él, sino que se le parece. Y él insistía: sí, soy yo, cabezones, soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Y este hombre, responde el ex ciego, este hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que yo fui, me lavé y entonces pude ver. Es una historia que si uno la lee demasiado rápido se pierde el drama que hay, se pierde la historia, la prehistoria, lo preexistente que este hombre tiene antes de encontrarse con el Creador hecho hombre. Uno se pierde los pasos de comedia que hay. Es una historia que tiene todo. Un buen guionista de Hollywood podría hacer una gran historia que culmine con este milagro, pero nada más hablando de este ciego de nacimiento. Alguna vez yo conté, cuando hicimos una serie de milagros, creo que fue antes de irnos a Riverdon, a la carpa, que cerca de los 6 meses de edad, los niños, cuando nacen, recién a los 6 meses de edad, comienzan a formar imágenes internas, mentales, de las realidades externas. O sea, que los niños, por una cuestión técnica, nacen ciegos, hasta que de a poco van armando y revelando sus fotografías internas. La primera imagen que tiene un niño es la imagen de mamá. Es lo primero que el niño ve, pero recién la puede divisar bien a los 6 meses de edad. Así que lo lamento si le estás hablando antes de esa edad diciendo: ¿qué pasó? Saliste igual de mamá. Él ve una cosa que se le acerca, que menos mal que no te ve bien de cerca a esa edad, haciéndole esas caras. A los 6 meses, el bebé identifica, pero ya identifica la voz. La voz la conoce desde el vientre de su mamá, cuando su mamá le hablaba, así que sabe, identifica el tacto. Papá no entra en escena hasta por lo menos los 8 meses de edad. Algunos papás entran en escena a los 40 años, pero ese es otro caso. A los 8 meses de edad los papás entran en escena. Así que cuando le das unos años al pequeño, ya el pequeño todo su vocabulario va a estar representado con una imagen. Cada palabra va a estar representada con una imagen. Y si desarrolla su visión con normalidad, así lo va a hacer el ojo de su mente. O sea, cada palabra va a corresponder a una imagen. Antes de que vaya inclusive al kinder, antes de que vaya a la escuela, cada palabra corresponde a una imagen. ¿Qué tiene que ver esto con el milagro de Jesús? Bueno, que este hombre había nacido ciego de nacimiento. He aquí una de las cosas que se nos escapan cuando estos episodios se leen rápido en una campaña evangelística. Y Jesús sanó al ciego, y así como sanó al ciego te puede sanar. No, este no era un ciego que había quedado ciego por un accidente. Había nacido ciego. O sea, tenía todo nuestro vocabulario, pero a esas palabras no le correspondía ninguna imagen. Su álbum de fotografías estaba vacío. Este milagro de sanación no fue tan simple como la corrección de un astigmatismo, como sanar una herida de córnea, cirugías de cataratas. Es como que Jesús no solo toca sus ojos, sino que vuelve a cablear el cerebro del ciego, creando un camino de sinapsis que antes no existía. Eso es lo que a mí me fascina, me parte la cabeza. Porque él no es solo, le abre los ojos y ya empieza a ver. Él tiene que recibir en un instante toda la información que un niño hasta su edad adulta va recibiendo en pequeñas dosis. Un niño puede aprender 10, 12, 14, 15 idiomas. Es fascinante como Dios nos creó. Y lo mismo pasa con la visión, que le vamos asignando imágenes a cada cosa. Porque hay un día en que se forma una sinapsis entre la corteza visual y el nervio óptico, un cableado. Y eso se llama ventanas de oportunidad. Ahora, yo no sé si en términos espirituales alguna vez perdiste las ventanas de la oportunidad. Porque con el Señor, cuando uno conoce al Señor, puedes caer en el error de que ya tienes a Cristo, te bautizaste y ya lo sabes todo. Eres salvo y a esperar la venida del Señor o la muerte para irte con Él.
o le vas agregando a tu vida espiritual ventanas de oportunidad. Quizás ya perdiste la cuenta de la cantidad de especialistas que viste o la cantidad de tratamientos a los que te sometiste. Número 1. Quizá tu último matrimonio terminó en divorcio y no sientas de amar a alguien de nuevo y ni hablar de volver a confiar en una persona. O quizá, número 3, un estigma social te apartó de tus amigos. Estas 3 teorías no son hipótesis, son las personas que Jesús sanó. Una mujer con hemorragias, la mujer junto al pozo que había tenido varios maridos y el leproso. Yo no conozco tus circunstancias personales y específicas, pero yo sí creo que Dios puede crear un nuevo cableado o reparar uno existente que no usas. Dios es el Señor de las segundas oportunidades, de las terceras oportunidades, de las milésimas oportunidades. Nunca es demasiado tarde. Nunca le digas nunca al Señor, porque Él, a alguien que nunca vio, de repente empieza a ver. Hay muchos milagros que Dios a lo mejor ya hizo en tu vida y no lo has logrado identificar. Y hay otros que Dios quiere hacer y no los puedes ver. Dice, no puede ser. Mi papá decía, yo soy incrédulo y gracias a Dios soy ateo. Él no creía en nada. ¿Cómo alguien que se decía ser ateo empezó a creerle a Dios? Bueno, una de las primeras cosas que le ocurrió fue ver a su propia esposa que se sanó de cáncer. Cuando ve que la mano interventora de Dios hace lo que la quimioterapia no pudo hacer, él empieza a creer que Dios es un Dios de milagros. Y como aquel ciego, cuando le decían a él, Dios puede sanar el cáncer, él no tenía una imagen para eso. No había una imagen que le correspondía a sanidad de cáncer. Él tenía una imagen para el cáncer, que era una mujer deteriorada, una mujer que se iba en sangre. Esa imagen él la tenía para el cáncer. Pero para la sanidad del cáncer él no tenía una imagen, hasta que Dios vino, cableó su cerebro y le dijo, Federico, vas a tener que creer de que yo hago lo imposible y que creo lo que no está. Y la nueva imagen es que vas a tener una esposa sana. Alguien tiene que recibir esta palabra, porque si Dios habla de Pedro, es porque hay un Pedro aquí. ¡Aleluya! Ahora, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y ahora necesito que me presten muchísima más atención. ¿Me lo prometen, sí o no? Porque esta es la gran pregunta que hasta el día de hoy los teólogos siguen debatiendo. Y yo creo que lo que te diré es lo que el Señor puso en mi corazón para quitarte frustración, para quitarte dolor. En primer lugar, las enfermedades no las creó Dios. El Señor no manda enfermedades. El Señor no castiga con enfermedades. Aún si metes la pata y te equivocas, Dios no te va a arrebatar un hijo, ni te va a matar a alguien de la familia, ni te va a caer un rayo, porque ese no es Dios. Tengo base bíblica para mostrártelo, pero además base del corazón. Soy padre como muchos de ustedes son papis y son mamis. Y si tu hijo mañana estuviese haciendo, no sé, es vago, no quiere ir a trabajar o anda mal en los exámenes, ¿le desearías una enfermedad terminal para que aprenda la lección de que no debe dejar de estudiar? Jamás, never. Y si vosotros que sois padres injustos, dais buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que es un Dios justo, un Dios perfecto y un Dios soberano? Entonces, yo tuve que luchar contra esa doctrina que Dios es un Dios castigador. Uno tiene que asumir las circunstancias, las consecuencias, si se desvía del camino. Pero no está Dios ahí esperando como un policía cósmico, esperando que te desvíe para hacerte un ticket. Ese no es Dios. Esa es la migra, no es Dios. Dios es un Dios de misericordia, que sabe de qué cosas tenéis necesidad, aún antes de que se la pidas, como un papá que dice, o una mamá, ¿tienes hambre? Es una pregunta retórica, ya sabe que el niño está llorando, o porque vio al padre y se dio cuenta quién es el padre, o porque tiene hambre, ya sabe. Y la mamá ya le está preparando algo. ¿Tiene hambre mi bebé? Oh sí, dice él con 34 años, y se sienta y le da sus huevos. Ahora, de pronto hay una enfermedad
Y aquí la pregunta es casualmente lo que nos lleva a dislucidar algo que yo sé que ha estado en tu corazón quizás por mucho tiempo y no te atreviste a preguntar. Aquí los discípulos dicen, ¿quién pecó? ¿Quién metió la pata? ¿Él? Porque nació ciego, no fue un accidente. Es un síndrome, una anomalía. Entonces, ¿quién metió la pata? ¿Los padres? En una iglesia evangélica pentecostal ortodoxa diría, seguramente sus padres tuvieron sexo antes de casarse. Y así les nació el hijo sin ojos. Yo escuché esos testimonios. Tienen un hijo down, algo hicieron. Es así. ¿Así es nuestro Dios? No, el mío no es así. Nuestro Dios responde como le responde a ellos. Cuando le pregunta, ¿a qué se debe de que este hombre no ve? No es una pregunta nueva en absoluto. ¿Quién pecó? ¿Este o los padres? Es una pregunta que nos hemos hecho siempre. Nos pasa algo malo e inmediatamente se nos viene a la cabeza la doctrina, estamos fuera de Dios, por eso nos vino la enfermedad. No siempre es así. No siempre se abre el vallado y Satanás tiene el permiso de atacar como ocurrió con Job. Lo que trato de decir es, somos sanos por sus llagas. Decimos amén. Somos prósperos porque Él eliminó en la cruz la corona de espinas. Con la corona de espinas eliminó los espinos que causan sudor. Él dijo, yo te voy a prosperar y lo que a otros les cueste años, lo vas a lograr en poco tiempo. Dios dice, te voy a bendecir en todo. Ahora, ¿qué pasa cuando no ocurre de la forma que quisiéramos? Cuando la vida no sale como lo planificaste, siempre buscamos a quién o a qué culpar. Es una tendencia que tiene su origen en el jardín del Edén, cuando el hombre dijo, Eva me dijo que comiera. Eva, ¿qué hiciste? La serpiente me dijo que comiera. Serpiente, ¿qué hiciste? Mi suegra fue la que me dijo que le dijera. En el juego de las culpas nadie gana y siempre queda el amargo sabor de la lástima. Las circunstancias que a menudo le pedimos a Dios que cambie, a veces son las circunstancias que muchas veces Él está usando para cambiarnos. Las anomalías que a veces queremos que Dios cambie son las anomalías que Dios está utilizando, valiéndose para cambiarnos. Yo veo un Moisés tartamudo. Nunca Dios le sanó la tartamudez. La Biblia no da registro que Moisés haya recuperado su torpeza de lengua. Él dijo, yo soy torpe de lengua. Y aunque teólogos difieren de que él trató de decir, no soy bueno en la oratoria, hay de los que dicen, sí, realmente era torpe de lengua, si no Dios no le pondría a Aarón como un traductor. ¿Por qué alguien que a través de cuya mano Dios abre las aguas, hace brotar agua de una piedra, no puede Dios sanar su lengua? ¿Saben la cantidad de predicadores que yo he conocido con alguna anomalía física y Dios los usaba en sanidad de una forma tremenda? Pero por alguna razón Dios usa esa circunstancia para tener un cable cortito, para tenerlo agarrado así. Hay momentos que Dios sabe que si nos alarga la cuerda, nosotros nos podemos ir a cualquier lado y a veces nos tiene que tener de una cuerda como lo tenía Pablo. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y él decía, quita este aguijón. Y ese aguijón parecía que no se lo iba a quitar nunca. 3 veces oró al Señor y Dios dijo, no te lo voy a quitar. Increíblemente Pablo podía haber dicho, entonces yo estoy metiendo la pata, algo estoy haciendo mal. Dios dijo, no. Y me atrevo a pensar que quizás le quitaba ese aguijón y Pablo se terminaba creyendo un argentino. El Messi del fútbol. ¿Qué sé yo? Lo que trato de decir es que esas circunstancias Dios las usa para procesarnos, para cambiarnos. Y nosotros pedimos que las cambien. Yo haría otro guión diferente hasta para esta iglesia. ¿Qué guión haría yo si me dejan escribir la historia de River? ¿Cómo lo escribiría yo? Bueno, yo lo escribiría de la siguiente forma. Me llama Robert Schuller antes de fallecer y me dice, como yo me voy a morir, como le voy a vender todo esto a la arquidiócesis, separé $3 millones para los hispanos. Llévatelo, cómprate una arena y vive feliz. Gracias, doctor Schuller. Dios te ha usado. ¡Ay! Me voy con el dinero y compro. Yo me evito el desierto, el andar sentándome en silla de lata, en probar tus nalgas, que estaban así. ¿Se acuerdan cómo nos sentábamos en el hangar? Yo hubiese escrito otro guión.
Pero yo recuerdo cuando nos llegaban correos y llamados desde Europa. Hay un pastor de España que me llamó y me dijo, en ese momento donde la iglesia andábamos deambulando de lugar en lugar, me dijo, es increíble, están marcando la historia ustedes, evangelizando en la carpa 50 días. Y yo le digo, sí, no nos queda otra, a algún lado tenemos que ir. Qué lindo que salieron al parque, no teníamos techo. No, pero qué lindo que salen por las almas. Ninguna iglesia sale. Teníamos que salir porque estábamos en el desierto. No es que teníamos que salir, no teníamos dónde entrar. Y mientras que yo veía un guión defectuoso, Dios escribía su mejor historia. River era un río que no se iba a detener. Alguien tiene que decir amén. Por eso yo creo que si tú miras la voluntad de Dios en términos temporales, en términos finitos, no infinitos, finitos, las cuentas no cierran. Porque hay gente que muere orando por algo que no pasa hasta que se terminó de morir. Hay oraciones que Dios te va a contestar cuando ya no estés. Yo creo que el Señor les corre un poquito el telón de la eternidad a los que ya se han adelantado para que vean. Mira la oración contestada. Tú oraste por tu hijo. Sí, cuando tú me trajiste aquí, Señor, él estaba perdido. Mira, estás predicando a otros ahora. Tu oración ha subido, no ha muerto. Tu cuerpo dejó de respirar, pero tu oración está viva y ha cruzado el cosmos. Ha cruzado el universo. ¡Aleluya! Yo creo. Pero insisto, si ves la voluntad de Dios de manera temporal, las cuentas no cierran. Tienes que agregarle eternidad a la ecuación. Dios dice, la vida no termina cuando bajas al sepulcro. Si no, estamos creyendo que la fecha de defunción que aparece ahí en la piedra es el final. Esto es todo, amigos. Y dijimos que no. Es una coma, es una pausa. Es salir del útero. Es salir del vientre del mundo donde nadamos en la oscuridad. Es simplemente un paso, un abrir y cerrar de ojos. Y ahí vamos a entender por qué algunas cosas no resultaron como esperábamos. Nos cuesta mucho imaginar la amarga desilusión de descubrir que los padres de este ciego que se encontró con Jesús nunca vería con sus ojos físicos. Tuvo que haber sido un latigazo emocional. ¿Cuántas preguntas sin respuesta habrán perseguido a sus padres? Como les dije hoy, ¿por qué los niños caen por la ventana? ¿Por qué hay bebés que nacen ciegos? ¿Por qué hay bebés con síndromes de Down? Son preguntas imposibles de responder. Y algunas son preguntas que nos vamos a llevar a la tumba y que ningún predicador, por más buen orador que sea, podrá responder a ciencia cierta. Pero no podemos permitir que las preguntas que no podamos responder nos impide confiar en aquello que sabe que es verdad. Dios dice, lo que te pasa para que yo me glorifique en ti. ¿Cómo Él se va a glorificar? No tengo idea. Pero qué buena noticia, se va a glorificar. Dios se va a glorificar. ¡Aleluya! ¡Wow! ¿Cuántos creen de que el Señor se va a glorificar? Es maravilloso, se va a glorificar. ¿Cómo? No lo sé, pero se va a glorificar. Y para los que dicen, qué falta de respeto este predicador, payasos, Dios no haría algo así. Jesús dice, ¿cómo lo puedo sanar? Y hace. Porque tuvo que untarle los dos ojos, ¿eh? No es que hizo. Sino que hizo. Te guste o no te guste, no estoy exagerando. Dice que hizo barro. Hagan la prueba a la salida. Traten de hacer barro acá en la puerta. A ver si pueden con la salivita así de babosa semi-muerta. Así. A ver qué pueden untar. Hizo un buen escupitajo. ¡Pa! Falta. ¡Pa! Hizo barro. Dice la Biblia. Porque a veces la queremos higienizar la Biblia. Para que no parezca tan feo, pero es lo que dice que Jesús hizo. Hizo barro con su saliva, porque el Señor estaba
afirmando su poder del Génesis. Así que él tiene tierra y humedad en su boca, materia prima para hacer gente. Y hace barro y le hace los ojitos así. ¿Cómo los quiere? ¿Azules o verdes? Porque también te puedo poner el color. Y le pone allí. Y aquí viene la pregunta. Le dice al hombre que vaya y se lave en el pozo. ¿Por qué él no le saca el barro? ¿Por qué lo manda a un estanque? ¿Por qué lo manda a buscar su tesoro a un estanque? ¿Por qué no lo sanó allí mismo? ¿Por qué? Y yo me acuerdo de una historia de un muchacho que había quedado ciego a los 13 años a causa de una explosión química. Y él siempre tenía compasión y lástima de sí mismo. Y un día su padre le dijo: Juan, va a llegar el invierno y hay que reparar las ventanas. Hay que preparar las ventanas con madera, es tu trabajo. Y luego el padre fingió salir de la habitación dando un portazo. Y el chico pensó: cuando me caiga, no solo este viejo va a tener un hijo ciego, sino también un hijo paralítico. Pero no se cayó. Hizo lo que era capaz de hacer y se dio cuenta que era capaz de mucho más de lo que pensaba, aunque no pudiera ver. Y cuando terminó de proteger las ventanas, descubrió que su padre había estado a 1,5 metros todo el tiempo. Porque la autocompasión es una maldición mucho peor que la ceguera. El decir: no puedo, es que yo no sé qué voy a poder, ay, es que estoy mal, es que no se me va a ir. Eso es peor que estar ciego. Eso es ciego de ceguera espiritual. Eso es una ceguera espiritual. Este ciego dependía de todos para todo. Así que Jesús no solo sanó sus ojos ciegos, sino que restauró su dignidad, reprendiendo la autocompasión. Y este es el secreto para experimentar lo milagroso. La mayoría de los milagros requiere una acción de ciega obediencia. A veces la ciega obediencia puede abrirte los ojos, puede revertir las maldiciones. Una ciega obediencia puede iniciar el nuevo capítulo de tu vida. ¿Qué es una ciega obediencia? Bueno, que el ciego ahora tiene untado los ojos con barro, sigue tan ciego, nada más que ahora encima tiene barro. Ve y lávate en el estanque. ¿Dónde queda el estanque? Pregunta. Para allá. Así que él va a lavarse en el estanque. Yo me hubiese sacado el barro antes de llegar. Yo me hubiese dicho: encima que soy ciego, no se burlarán de mí. Creo que los que lo ven con los ojos llenos de barro se están burlando de él, pero él tiene ciega obediencia. Total, ya no ve, ¿qué puede perder? Así que va caminando hacia el estanque. Un padre que ve que su hijo no se sana. Alguien que no logra tener el trabajo que ha soñado. Alguien que todavía no le llegaron los papeles a su buzón de correo. Alguien que todavía espera por una resolución en el banco, por un préstamo que no te dan. Están caminando hacia un estanque, agradeciendo cada domingo a Dios, porque aunque no entienden, tarde o temprano Dios se va a glorificar. Sea que ese estanque esté aquí o esté en el cielo, Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar. Alguien tiene que decir: esa es la palabra que recibo esta mañana. ¡Aleluya! Ciega obediencia. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios? Aunque no veas. Aunque se te haga cuesta arriba y digas: se están burlando de mí. Dios dice: da un paso, créelo. Me voy a glorificar en ti, me voy a glorificar en tus hijos. Algo bueno va a salir de esto. Saldrás de esta y algo bueno va a salir de esto. Todo pasa. Los momentos tristes no son para siempre. Los lutos no son para siempre. Las separaciones no son para siempre. Todo pasa. Esto también pasará. Esto también pasará. Las alegrías tampoco son para siempre. Los momentos de felicidad no son para siempre. Todo pasa. Y tienes que aprender a mirar la vida en perspectiva, diciendo: hay cosas que voy a tener y hay cosas que no. Hay cosas que se me van a dar y hay cosas que no. Pero Dios va a crear una imagen para ese hueco que todavía tienes. Porque yo sé que te cuesta creerle al Señor, sufriste mucho. Pero esta palabra va especialmente para ti, para decirte: yo no me olvidé de ti. En mis manos te tengo protegido. Mis ángeles te acompañan todos los días. Lo que pasa es que queremos que los ángeles nos acompañen para correr. No queremos que nos acompañen en una silla de ruedas. Pero el Señor dice que sea como sea, sus ángeles van a estar con nosotros. Sea que tenga más o menos energía, más o menos fuerza,
más o menos salud. Dios no te abandona. Y Dios te está diciendo hoy, no estés triste si tu milagro todavía no llega. Muchos de ustedes el milagro no llega simplemente porque no es el tiempo, va a llegar. Otros recién están siendo untados con barro y otros están camino al estanque. Y va a llegar el milagro, va a llegar. Dios te va a dar la victoria. A pesar de que a veces fracasas, a pesar de que dices, yo soy una mala persona, mira lo que hago. Dios me dice, yo no morí por ti porque eras bueno. Otro evangelio de terrorismo es decirle a la gente, sé bueno si quiere que Dios te ame. No, Dios te ama tal como eres. Cuando eres fuerte y cuando eres débil, Dios te ama. No ama el pecado, pero te ama a ti. Te ama, te ama. Dios te ama. Dios te ama. ¿Alguien recibe esta palabra? Si crees que Dios habló, que se escuche ese aplauso sellando con el Espíritu Santo. Que el Rey te habla esta mañana. Bendito sea Dios. River Church es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte, es un río que no se detiene. El avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. Desde hace 15 días atrás comenzamos a hablar respecto a los milagros, que todo el mundo necesita milagros mínimos, máximos, sorprendentes, de los que a veces se nos pasan por alto, pero milagros al fin. Yo soy de los que opinan que todos los días vivimos un milagro de alguna u otra manera. El milagro de estar despiertos, de poder abrir los ojos, de poder caminar, que nuestras funciones cerebrales estén más o menos bien, de sentir, de amar, de sufrir, de llorar, porque eso significa que estamos vivos. Yo celebro los que sienten que están vivos. Y los milagros ocurren a veces a la vera del camino sin que nos demos cuenta que están ocurriendo, y a veces son milagros asombrosos del tipo de un Cristo caminando sobre las aguas, el Señor resucitando a un muerto después de 4 días de putrefacción, o a veces es tan sencillo como cuando el Señor se ocupa de las nimiedades, de los callos plantales, de la arena en el zapato, porque esa es la grandeza de Dios, que no hay nada pequeño para Él. Pensamos que la grandeza de Dios se mide porque no hay nada grande para Él, demasiado grande, y es una gran verdad. Nada es demasiado grande para Dios, nada es imposible para Él, todo es posible para nuestro Señor. Pero tampoco nada es demasiado pequeño. Si te importa a ti, también le importa a Dios. Eso únicamente lo vas a entender si alguna vez fuiste papi o mami. Si no, todavía no lo puedes entender en su totalidad. Suena discriminativo y arbitrario, pero así es. No es hasta que uno es padre que comprende realmente que lo que le pasa a un hijo, aunque nos parezca una tontera o una bobería, a nosotros como adultos, sí nos duele en el corazón que a él le duela, que a él le moleste, que a él le lastime. Sea que le destrocen el corazón, sea que se haya sacado una mala nota en el examen, que no sea correspondido en su primer amor, lo que sea. Si para nuestro hijo es importante, también será importante para nosotros si realmente somos sus padres. El Señor dijo, si ustedes que son padres que tienen problemas, que son mortales, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial sabrá de qué cosas tenéis necesidad. Esos son los milagros que a veces se nos escapan. Y posiblemente que les voy a contar ahora, sea uno de esos milagros en lo personal de los que más me gusta, de los que más he vivido. Y esto no desacredita a los paralíticos, los sanados de cáncer, los paralíticos que caminaron, los sordos que oyeron o los ciegos que vieron, sino que me hace acercarme más al Señor, porque son cosas pequeñas las que Él también se ocupa. El evangelista Juan, en el capítulo 2, lo relata de la siguiente manera. Él dice, al tercer día,
se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús, María, se encontraba allí en la boda. También habían sido invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. 4 palabras: ya no tienen vino. Mujer, ¿qué tiene que ver eso conmigo?, dice Jesús. Jesús no tiene una bodega, no se dedica a vender vino, no era el encargado de traer el vino. Así que la pregunta me parece que es más que lógica. ¿Qué tiene que ver conmigo que no haya vino en la boda? Todavía no llegó mi hora, le aclara a la mamá. Su madre le dice a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Aquí hay una típica madre que le importa 3 cuernos lo que el hijo le está respondiendo. Feliz día. Vuelvo al relato. Mujer, ¿qué tengo que ver yo con el vino? Hagan lo que él dice. O sea, da por sentado de que el hijo va a hacer lo que él diga, lo que ella piensa que va a hacer. Había 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. 100 litros, miren si había vino o si va a haber vino. Jesús le dice a los sirvientes: llenen de agua las tinajas. Llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenan hasta el borde. Ahora saquen un poco, dice Jesús, y llévenlo al encargado del banquete, al contramaestre, al mayordomo, al chef, lo que sea. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque así lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: oiga, esto es una filosofía casi de vida, lo que le va a decir al novio, ¿no? El encargado de la comida o de servir a todos los comensales. Todos sirven primero el mejor vino, o sea, el Malbec argentino primero. Y cuando los invitados ya han bebido demasiado, entonces sirven el más barato. Cuando ya la gente no distingue el tequila del alcohol fino, ahí le sirven el barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. A mí me encanta y digo que esto es parte de nuestra manera de ver la vida, o bien podría serlo, porque creo que todos tenemos muchas expectativas respecto a nuestra juventud. Y si bien la Biblia dice: alégrate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días en que no tengas contentamiento, o sea, que te cueste encontrar la felicidad, si bien eso no nos da la pauta a que la edad media o la edad madura no podamos disfrutar del mejor vino. Cuando el Señor está en la ecuación, siempre nos puede sorprender. Y alguien hoy necesita oír esta palabra. En la segunda parte de la vida que no viviste, Dios te va a sorprender con un sabor que nunca antes habías probado en toda tu juventud, en toda tu adolescencia. No te sorprendas, porque Dios te va a dar lo que estás esperando. Alguien tiene que decirme amén. Me mira medio con desconfianza diciendo: ¿seguro? A esta altura, con lo acabado que estoy, sí. Porque cuando Jesús está involucrado en las bodas, siempre ocurren estas cosas milagrosas. Miren, hay días que definitivamente determinan el resto de nuestras vidas. Hay días que definen cómo vamos a vivir a partir de ese día. Hay días que yo creo que no vuelves a ser lo que eras un minuto antes de determinados incidentes. Son como fracciones de segundo. A veces es lo cerca que tuvimos de un accidente. Cuando vemos la muerte respirarnos cerca, la vida nos cambia. Empezamos a valorar realmente lo importante y nos dejamos de preocupar por boberías. A veces no hace falta estar involucrados en un accidente automovilístico, simplemente un diagnóstico médico nos hace valorar lo que decía hace unos instantes, los milagros de la vida, los cotidianos. A veces una decepción, una desesperanza, un desencuentro, una traición. Hay algo que siempre define nuestra vida en un antes de y un después de. A veces es una persona que nos define antes de esa persona y después de esa persona. Personas que nos impactan, que nos cambian, que nos sirven como mentores. A veces no, a veces son personas que nos desesperanzan y también definen nuestra vida antes de y después de. El Señor tiene uno de estos días donde yo considero que a partir de este incidente, del vino digo,
queda destruido para siempre el puente hacia el pasado. Y yo no creo que hasta ese día alguien supiera de Jesús realmente como Mesías. Siempre lo habían llamado el carpintero. Pero ese tercer día del festejo de la boda, porque antes las bodas se festejaban durante varios días, ese carpintero se transformaría en un hacedor de vino. Y a mí me gusta cómo Jesús entra en escena, cómo de ser un actor de reparto, que está allí como un invitado más en una inmensa lista de invitados, se transforma en el actor protagonista sin que los demás comensales sepan que lo será. Tiene muchas incidencias esto que a mí me fascina. Primero, que este primer milagro de Jesús, recuerden, Jesús todavía no hizo ningún milagro, se dedica a la carpintería. No ha ocurrido ningún milagro, no ha resucitado ningún muerto, no ha sanado ningún leproso, no ha liberado ningún endemoniado. Él es simplemente el carpintero invitado a una boda. Y me gusta mucho, me llena de satisfacción que el primer milagro no tenga que ver con que salva una vida, ni que sana a una persona, sino que tiene que ver con salvar la reputación de alguien. Algo nos quiere decir el Señor. Él va a salvar la reputación de su amigo. Es allí cuando yo siento la revelación del Señor que a Dios le importan los detalles pequeños de tu vida. Oigan los solteros que dicen, ¿y Dios qué le va a importar si yo me caso, termino solo como una ameba? Fíjense, el Señor se ocupa. Sabe que sola no funcionas. O no funcionas como debería funcionar. Te falta media naranja, media mandarina, medio limón. Algo te falta. Alguna fruta seguro, media sandía, si es gordito. Tú dices, el Señor no se preocupa si yo no puedo tener lo mío, lo propio. Y pensamos que Dios está en en una cima sensorial, extrasensorial allá arriba, con cosas más profundas. Y sí, técnicamente y escrituralmente Dios dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Pero nunca vemos a Dios despreocupado por los pequeños detalles. Es aquí cuando diré otra vez la frase que dije hace un momento. Él es tan grande, no porque no haya nada demasiado grande para Él solamente, sino porque no hay nada demasiado pequeño para Él. Si a ti te importa, a Dios le importa. Si a mí me importa, a Dios le importa. Grábate esto en tu corazón, no lo olvides, porque siempre lo ponemos a Dios tan distante de nuestras preocupaciones que después tememos molestarlo por tonterías. Decimos, no, ¿qué le voy a ir al Señor a hablar de esta bobería? Y Dios dice, sí, yo soy el Dios de los grandes problemas y también el resolvedor de boberías. Yo soy al que debes venir a contarme, sincerarte, decir, Señor, este soy yo. Este o esta soy yo, con mis problemas, con mis crisis, con mis miserias. Y estoy necesitando un milagro. Ya sé, no te estoy pidiendo un milagro de resurrección. A lo mejor le estás pidiendo un milagro de que estás harto de luchar con menudencias, con nimiedades. Pero Dios se ocupa de los callos plantales. Dios sabe que cuando tienes arena en el zapato no puedes caminar bien. La arena en el zapato es algo molesto para un soldado aún en plena guerra. ¿De qué le vale saber disparar bien su arma si no puede caminar porque tiene arena en el zapato? En algún momento deberá sacar su bota y quitar la arena. Eso lo sabe cualquier oficial. ¿Qué hace quitándome la arena del zapato? Futbolistas de alta competición en un momento salen fuera del estadio a abrocharse los cordones de su botín. Porque si no se abrochan los cordones, aunque sea el mejor goleador del mundo, tropezará. Y entonces cualquier director, cualquier referee sabe que debe dar unos segundos para que se abroche los cordones, las cintas del botín. Eso ocurre con el Señor. Sabe que la arena en el zapato no te deja caminar libremente. Y sabe que esa arena es molesta, que no te da paz, que te da angustia. Y entonces Él interviene de una manera milagrosa, a veces simplemente para darte tranquilidad, para cubrir tu reputación, porque Dios es tan grande que no hay nada demasiado pequeño para Él. ¿Me prometen que no lo van a olvidar? Bueno, y los que no me prometen, porque se ve que no quieren prometer nada, ¿escucharon? Dios es tan grande que no hay nada demasiado pequeño para Él. Nada. No teman decirle cualquier bobería. Nuestros niños chiquititos, los más chiquititos, Jason y Megan,
generalmente no tienen problemas de cómo cotiza la bolsa en Wall Street. Lo más probable es que ellos digan, se me perdió mi muñeca, ay, no me anda el iPad, tengo hambre, quiero otra cookie. Esos son sus problemas que literalmente los llevan al borde de la muerte. Y uno tiene que entender su cabecita y decir, es solucionable. Pero nada es tan pequeño como para que no me vengas a molestar. Imagínate un padre diciéndote al hijo, no, cuando tengas un tema, digamos, aborto, embarazo no deseado, violación, ahí puedes hablar con tu padre. Todas las tonterías de ahí para abajo, no me molestes. Dios no actúa así, por eso digo, aunque suene discriminativo, no entenderás completamente al Señor hasta que no seas padre o madre. Yo digo siempre, nosotros no somos doctores, ni médicos, ni abogados, ni ingenieros, ni empleados, ni secretarias administrativas. Somos profetas encubiertos, eso somos, ubicados estratégicamente en la vida para que sucedan milagros. A veces Dios necesita de nuestra intervención para que ocurra un milagro. Si tienes hijos, eres más que un padre o una madre, eres un profeta para tus hijos. Porque creo que nadie los conozca, nadie los ama, nadie cree en ellos más que tú. Ni la tía, ni el tío, ni la abuela, por más buena que sea la abuela y le dé dulces en lugar de fideos. Nadie creerá en tus hijos más que tú. Nadie. Y tú puedes ser un mal, buen o pésimo regular padre. Quiero aclarar esto porque algunos dicen, no tengo autoridad para hablarle a mi hijo ni profetizarle nada bueno porque me divorcié. Porque ya no vivo con la madre de ellos o con el padre de ellos. Porque tuve que trabajar mucho y no estuve en su primera infancia. Nada te exime de ser un profeta encubierto, de darles bendiciones a tus hijos. A lo mejor te fue mal en el matrimonio, eso no te hace un mal padre o una mala madre. A pesar de que tu ex a lo mejor le llenó la cabeza a tus hijos y le dijo, él es un sinvergüenza, él me falló a mí, por consecuencia le falló a ustedes. A veces cometen los adultos ese error de querer contaminar la cabecita de los pequeños que nada tienen que ver en una relación matrimonial de los padres. Nosotros tenemos que proteger la profecía. La profecía son los hijos. Independientemente si te va bien o te va mal en el amor, si elegiste mal o si elegiste bien, sigues siendo padre o madre de esos hijos. Y nuestra tarea, nuestra responsabilidad es profetizar bien, creer en ellos. Somos profetas encubiertos de nuestros hijos y a veces, cuando lo entendemos, nuestros hijos nos usan como plataforma de despegue en lugar de sentir que su padre o su madre es un tapón. A veces queremos que sean tan perfectos, queremos que no se equivoquen y los asfixiamos. Le quitamos la identidad. Recuerden que los hijos, no son libros, páginas en blanco para escribir, son libros para decodificar. Ya vienen con una información. Después los podemos educar, darle un entorno más o menos bueno, pero no los podemos hacer a nuestros hijos a nuestra imagen y semejanza por más que querramos. Si tú quisiste ser actriz, mami, y no pudiste serlo, no empujes a tu hija que lo sea, porque a lo mejor a tu hija le importa 3 cuernos ser actriz. A lo mejor tú quisiste ser abogado y no pudiste y dice, tú vas a estudiar leyes, no vas a ser como yo. Y a lo mejor tu hijo quiere ser artista o quiere ser astronauta o no sé, quiere hacer otra cosa totalmente diferente. A veces creemos que los hijos son páginas en blanco para escribirlos, para hacer de ellos a nuestra imagen y semejanza lo que querramos. Y no, los hijos ya venimos con un cableado interno. Jeremías dice, desde el vientre de mi madre, Dios ya me escogió. Dios ya sabía cuál era mi propósito. ¿Cuál es la tarea de los padres, como el de María con Jesús? Identificar ese propósito. Tú no eres lo que tus padres determinaron que seas. ¿Te dieron educación o no? ¿Te dieron alimento o no? Pero ellos no definieron lo que tú eres ahora como adulto. Fue definido antes de que fuese gestado en el vientre de tu madre por el Señor. Dios te hizo lo que tú eres. Nada más tus padres te dieron la cobertura, el nido, el entorno necesario y a lo mejor ni siquiera eso. Pero tampoco la falta de entorno, contenido o nido hará que se impida que llegues a ser lo que Dios quería que seas. Entonces Dios dice, yo te cableé internamente para que seas lo que eres, no tus padres. Y cuando nacemos con esa información. Nuestros hijos también nacen con una información. Tienes que decodificar.
Capaz que a los 12 quieren ser astronautas, a los 14 quieren ser bombero, a los 18 quieren ser policía, a los 20 quieren dormir hasta las 3 de la tarde. Uno tiene que saber cuándo es el momento de profetizar lo que tienen que hacer conforme la pasión que cada uno tenga. Uno es como el viento que sopla las velas de la pasión de cada hijo. Eso es lo que va a hacer María como profeta encubierta. Ella es una profeta encubierta aquí, que va a profetizar algo sobre su hijo, sobre Jesús nada menos, porque no fuera por accidente que el vino se acabó allí en Caná, era por designio divino. Como sucede en la mayoría de las oportunidades para los milagros, sucede bajo el disfraz de un problema. Lo que parece ser un problema es un catalizador para el milagro. A veces creemos que lo que tenemos es un problema, y es justamente lo que Dios dice: y si no tienes ese problema, ¿cómo me voy a glorificar? Siempre los problemas parece que vienen simplemente como una crisis, pero están ocultando un milagro detrás. Y María no hace una oración. No dice: Jesús, Hijo, que además eres el Hijo de Dios, resuelve este problema haciendo un milagro. María no pronuncia una abracadabra, no redacta la solución para que Dios la lea, para que Jesús la vea. Ahí es cuando yo afirmo una vez más que Dios no responde al vocabulario, responde a la fe. No responde al palabrerío. Porque lo único que dice María, mirando a su hijo: ya no tienen vino, quizás. Jesucito, se acabó el vino. ¿Qué tengo que ver yo? Hagan lo que él dice. Así fue. No hay otro diálogo en el medio. Que María identifica el problema y dice: ya no tienen vino. María dijo muchísimo hablando muy poco. La confianza, la fe no se mide por la cantidad de palabras. De hecho, yo soy de los que piensa que cuando más confianza tengas, menos palabras vas a necesitar. Puedes hablar con la mirada. Y creo que María no habla mucho, porque los milagros no depende de que también redactes la solución para que Dios la oiga. Insisto, no hay abracadabras, solo hace falta que tengas fe, no que sepas lo que decir. Solo necesitas saber a quién acudir, como lo hizo María. Y yo te aseguro que si lo buscas a Jesús primero, nunca Jesús será tu último recurso. Jesús es el único que puede convertir tu peor día en el mejor día de tu vida. Porque es el peor día. La novia le está diciendo: te olvidaste el vino. Al ratito le llega la felicitación. Al ratito. Estaba recibiendo la crítica, 2 minutos después le llega la felicitación. ¡Wow! Guardaste el mejor vino, qué sorpresa nos tenía. Miren cómo un mal día se transforma en un buen día cuando Jesús está en la ecuación. ¿Qué le está haciendo falta a tu día? ¿Y si hoy terminara como un buen día? ¿Y si mañana lunes fuera un buen día para ti, aunque tú crees que va a ser malo? ¿Y si este fuera tu mejor año tan solo porque Jesús ingresa en estos días maravillosos? ¿Y si esta fuera la mejor temporada, tu mejor verano? Tú dices: no, pero ya empecé mal, prefiero que cambie el año. No hay nada mágico con el calendario. El que tienes que cambiar eres tú. Y aprender de María, que dijo: se terminó el vino. Dice el Señor que le digas: ¿qué es exactamente lo que necesitas? ¿Qué te está haciendo falta? ¿Qué te hace falta? Porque a veces sentimos que si le decimos a Dios lo que nos hace falta, lo vamos a ofender a Dios. Va a pensar que soy un pedigüeño. Va a pensar que soy un frívolo, porque mira lo que estoy pidiendo. Cuando hay tantos niños que se mueren de hambre, el Señor da las respuestas correctas. Él dice: sí, yo entiendo que hay pobres, que hay necesidad. Siempre va a haber alguien más necesitado que tú. Pero eso no te exime a que no le puedas decir al Señor qué te preocupa. Pero no nos olvidemos el detalle. Mujer, ¿y yo qué tengo que ver con esto? Todavía no llegó mi hora, dice Jesús. ¿Qué está diciendo el Señor? Bueno, las bodas de Caná serán su debut para los milagros. Ahí es cuando los novios, que eran los protagonistas que figuraban en la tarjeta de invitación, pasan a ser extras de la película y Jesús se roba el papel principal, el rol protagónico. Claro que el crédito se lo lleva el novio. Jesús no dijo: ¡hey! Yo convertí el agua en vino. Todos pensaron que el novio había guardado el vino en alguna bodega, en algún sitio
para sacarlo a último momento. Pero aún así luego leeremos en las Escrituras: e invitaron a Jesús a predicar en la sinagoga porque habían oído los milagros de las bodas de Caná. O sea, había muchas mujeres, muchas madres ahí que no se pudieron quedar calladas. Jesús no quiere y la madre le da un codazo. Lo conoce bien, dice: es tu tiempo. No estoy sugiriendo que Jesús no creyera en sí mismo, sino que ese empujoncito suave, ese codazo de su madre, fue el catalizador del milagro. Pregunta: ¿a quién hoy, como profeta encubierto, deberías darle un codazo para que tenga el milagro que está esperando? ¿A quién deberías darle una patada en el trasero para que reciba el milagro? ¡Recíbelo! Ah, no era él, no importa. ¿Quién me quita lo bailado? ¿A quién deberías darle un empujón santo? Ahí es cuando vuelvo al tema que hablaba recién: un hijo. A veces los hijos necesitan un empujón, un codazo o una patada en el trasero bien dada para que sepan que tienen que comenzar la segunda parte de su vida, la milagrosa. A nosotros el Señor permite que Crystal Cathedral nos diga: vayan con Dios. A mí me dolió, no sé ustedes, 3, 4 meses estaba así yo. Digo: Señor, si no fuera por esa patada, si no fuera por ese codazo, hoy no viviéramos este milagro de estar aquí en River Arena. ¿Se dan cuenta que a veces un empujón abre las puertas de lo sobrenatural? Alguien tiene que decir amén, aleluya. ¿No será que te estás perdiendo los milagros porque alguien no te está empujando a tenerlos? ¿No será que no eres parte de un milagro porque no empujas a alguien? María le dio un codazo a Jesús, le dijo: es tu turno, vamos, no tienen vino. Y Jesús salva la reputación de su amigo a tal punto que todos le dan el crédito a su amigo. Me enseña tantas cosas esta historia. Primero, insisto, no hay problema tan grande ni tan pequeño para Dios. Si te importa, a Dios le importa. Segundo, me enseña que el Señor sabía que cuando iba a hacer ese milagro terminaría en la cruz, y aún así aceptó, porque ya te conocía, porque ya me conocía, porque quería darte vida eterna. Y entonces esa boda que pensó ser para Jesús simplemente un momento de distracción saludable o sana, se transformó en una cuenta regresiva que terminaría con la cruz apenas, ¿qué? 3 años después, 900 y tantos días después, terminaría ascendiendo a la cruz en el Gólgota después de esa boda. El Señor no olvidaría nunca esa boda. Todo el mundo hablaría de esa boda y eso haría que comience su ministerio y rápidamente el calendario empezaría a pasar. Yo sé que cuando empieces a vivir tu primer milagro, tus días se van a acelerar, lo siento. Y si vives todavía en una bulia, en un aburrimiento, en un tedio, es porque no te has atrevido a dar un paso adelante. Yo quiero hoy, de parte del Señor que me envía a darte esta palabra, quiero darte un empujón, un codazo. Reciban una patada en el trasero de vuestro pastor. Con amor, con cariño. Así, como patean los jugadores para que no duela. Pero alguien necesita una patada hoy y decirle: ¿qué haces que no reaccionas? Cambia algo en tu vida para experimentar los milagros, para experimentar lo que Dios tiene. No te pierdas los milagros a causa de no animarte, de no creerle al Señor. Hay algo, como dije en el servicio anterior, hay algo que debes dejar de hacer o algo que tienes que empezar a hacer, pero necesariamente necesitas un cambio. Si no cambias, no vivirás el catalizador del milagro. Necesitas hacer un cambio. Necesitas que haya gente que te crea. Cuando el Señor dice: llenen las tinajas de agua, hicieron. Por eso María dijo: hagan lo que Él les manda. Yo no sé de milagro, el Hijo de Dios es Él, no yo. Acá no estamos compartiendo deidad. Aquí el que hace los milagros es Él. Hagan lo que Él diga. Si hay algo que mi hijo sabe es hacer milagros. Nunca lo he visto, pero lo creo. Yo vi al Espíritu Santo. Yo vi al ángel cuando dijo: engendrarás al Hijo de Dios. Si es el Hijo de Dios, sabrá qué hacer. ¡Aleluya! Si crees que Dios habló, tiene que oírse ese aplauso al Rey de Reyes. No. Que se escuche el aplauso si crees que Dios habló esta mañana. ¡Aleluya! River Church es un río.